Hola a todos, soy Andrés Agredo, bienvenidos a nuestro análisis semanal del mercado de café. Esta es la sección de análisis técnico donde analizamos los futuros de café en la bolsa de Nueva York y el dólar tanto a nivel global como contra el peso colombiano. Comencemos. El primer mercado que vamos a analizar son los futuros de café en la bolsa de Nueva York y como pueden ver nada ha cambiado desde el último reporte. Todavía sigo esperando que se forme un bajo alrededor de los niveles actuales. Hasta el momento podemos contar 5 ondas a la alza, 3 ondas a la baja de maniobra correctiva, y aunque hay varias razones por las que podríamos contar que el bajo de este pasado lunes de 94.30 podría haber sido el final de esta corrección, de toda esta que inició desde el 5 de julio, como por ejemplo, primero, este bajo fue muy cerca al nivel de retroceso del 78.6% de toda esta subida, como vemos aquí. Segundo, también si proyectamos el 138.2% de la longitud de esta onda A desde el alto de esta onda B, como el potencial final de esta onda C, justo coincide con este nivel. Entonces digamos que aquí podríamos señalar un área en la que varios niveles de retroceso Fibonacci y proyección coinciden, que es muchas veces donde los retrocesos y las correcciones terminan. Otra cosa que me gusta es que justo este retroceso fue el 5 de agosto y como ustedes saben, en la ventana de tiempo entre los primeros días de cada mes muchas veces se tienden a formar altos y bajos significativos. Es decir, muchas veces los mercados experimentan puntos de inflexión en los primeros días de cada mes, como por ejemplo lo podemos ver aquí estos primeros días de mayo, que justo este bajo fue el 7 de mayo, este alto el 4 de junio, este otro punto de inflexión el 5 de julio y este bajo de acá el 5 de agosto. Entonces, como pueden ver, es una ventana de tiempo muy propicia para que se forme un bajo significativo y en este caso un punto de inflexión al alza. Además, este bajo se formó justo después de haber superado el bajo previo de 96.25 el pasado 19 de junio, que como hace un tiempo les comenté, este tipo de niveles son muy atractivos para que muchos participantes coloquen sus stop loss u órdenes de cierre de posiciones, en este caso pues participantes largos que habían comprado el mercado. Entonces es muy común que el mercado haya bajado algo por debajo de este bajo para que se activen estas órdenes de stop loss y no sería raro que ahí sí el mercado empezara a subir. En los mercados digamos que hay como una especie de regla tácita, y es que lo que potencialmente afecte a más personas es lo que generalmente tiende a suceder. Entonces por eso no es raro que justo haya bajado aquí, estopeado, pues como se dice en la jerga de la bolsa, o aplicado los stop de muchos participantes largos que tenían sus stop loss justo por debajo de este nivel que era el 96.25, si activan los stop losses, y no sería nada raro que a partir de este momento ya si el mercado empezara a subir. Por eso son tan importantes estos análisis, porque les ayudamos a ver el mercado desde nuestra perspectiva, pues que se ha formado a través de nuestra experiencia. En mi caso 15 años y en el caso de Judy 35 años analizando estos mercados, que aunque perfectamente pues también nos podemos equivocar, ciertamente ya hemos adquirido conocimientos con los que les ayudamos a ustedes a navegar por estos mercados que a veces parecieran tan caóticos, pero que en cierta forma con el tiempo uno se da cuenta de que sí se pueden realizar pronósticos con importantes probabilidades de éxito. Pero bueno, volviendo a nuestro gráfico, aunque hay varias razones para contar como completa esta corrección y pensar que el bajo podría haberse formado ya, todavía nos falta lo más importante, que es la confirmación de precio, lo cual, como les había comentado la semana pasada, sería una subida con un cierre diario por encima del nivel de 102.65, que es este que vemos aquí, y esto obviamente todavía no ha sucedido. Cuando suceda, ahí sí podemos contar o por lo menos dar por confirmado que esta corrección culminó y que ya estamos en la siguiente onda alcista de mediano plazo. Pero en esencia eso es lo que estoy, o por lo menos lo que voy a estar esperando que suceda estos próximos días. Ahora bien, debido a que este viernes expiraron las últimas opciones del contrato de futuros de septiembre, la mayoría de los participantes hacen el cambio de posición al contrato de diciembre, que es el que servirá como referencia y el que vemos aquí ya a partir de la próxima semana. Aunque igual tengan presente que en algunas plataformas, como por ejemplo Investing, se demoran un poco, una semana más para hacer el cambio de posición, por lo que muy probablemente no será a partir de este lunes, sino del próximo, entonces para evitar confusiones. Entonces ya mirando aquí el contrato de diciembre, así es como quedaría.
5 ondas al alza, 3 ondas a la baja, dentro de un canal de líneas paralelo, que por cierto es otra de las características de los movimientos de precio de naturaleza correctiva. Y si logramos ver un cierre diario por encima, en este caso ya el nivel clave sería de 106, que sería este nivel que vemos aquí, 106, o por lo menos un 104 por estos niveles. Sería 104, 106, mucho más confirmado si es un 106. Si vemos un cierre diario por encima de estos niveles, esto ya abriría el camino para una subida mucho más sustancial en lo que queda de agosto, septiembre y octubre. Como pueden ver aquí, que no solamente superaría el alto alcanzado en inicios de julio, sino que iría a nuestro objetivo alcista para este año, que es el nivel de 125, e incluso más si el mercado se pone eufórico, lo cual no sería nada raro. Recordemos que ya hablando en el marco de largo plazo, todo esto hace parte de una onda X, que es una corrección alcista de toda esta tendencia bajista que comenzó en el alto de 300 centavos de dólar por libra en el 2011, y que esta corrección alcista podría durar unos 2 años aproximadamente, es decir, de aquí al 2021, y alcanzar el nivel que planteamos como objetivo de 175 de aquí a ese tiempo. Sería de aquí a 2 años, de aquí al 2021 aproximadamente. En el gráfico de velas semanales vemos como esta semana se formó una cola de piso, lo cual es la primera parte de un patrón de reversión alcista, pero que obviamente debe confirmarse con una superación del alto de la semana previa, que en este caso es precisamente este nivel de 106 que ya señalamos anteriormente. Si se da esta confirmación, la lejanía de precio con su promedio móvil de 200 semanas, que es esta línea roja que vemos aquí, nos habla del potencial que tiene este mercado de subir, porque el precio, tal y como vemos acá, el precio tiende, después de alejarse de su promedio, tiende de nuevo a ir a buscarlo, y ese promedio en este momento está por los lados de 139. Entonces, de confirmarse este patrón, esta lejanía y esta distancia nos habla bastante del potencial que tiene el mercado para subir, por lo menos en el mediano plazo. En cuanto a la volatilidad implícita de las opciones, que como saben es un indicador que me gusta mucho mirar porque mide el nerviosismo del mercado y obviamente nos ayuda a anticiparnos a los posibles movimientos en el precio de los futuros. Entonces me gusta cómo, y que es esta línea verde que vemos aquí, mientras el precio de los futuros es esta línea café. Entonces me gusta cómo la volatilidad implícita se ha mantenido en el soporte inferior del canal alcista, lo cual aún me indica que la tendencia en los precios es alcista y soporta la idea de que el movimiento bajista desde principios de julio es una corrección, y por ende las probabilidades se inclinarían a que el movimiento previo, que fue alcista, es el que se reanudará una vez ya se culmine esta corrección. El diferencial calendario entre las dos primeras posiciones de los futuros, que en este caso ya estamos hablando de marzo del 2020 y diciembre del 2019, sigue mostrando un ligero aplanamiento en la curva de futuros, lo cual es una indicación alcista en los precios, o por lo menos refuerza la idea de precios posiblemente más altos en las próximas semanas. Recordemos que como le enseñamos en los seminarios, cuando la curva de futuros empieza a aplanarse, eso es que el mercado ya está incorporando en el precio una posible menor sobreoferta de la materia prima, y por eso es una señal, una indicación alcista, o por lo menos que soporta los precios más altos en las próximas semanas y meses. En cuanto al rango para esta semana, habíamos calculado entre 101.65 y 95.15, y vemos como este último actuó efectivamente como soporte importante para los precios. Y para esta semana tenemos los niveles proyectados, los niveles de soporte y resistencia clave de 97.55 y 104.05 respectivamente. Recordemos que este rango resulta de calcular lo que se llama una desviación estándar, que es una medida matemática y con la cual obviamente creamos utilizando la volatilidad implícita de las opciones, y como hemos visto en varios casos, esos niveles proyectados de soporte y resistencia muchas veces actúan y hacen su labor, pues digámoslo así, en la semana. Entonces es el rango para esta próxima semana. Ahora vamos a hablar del índice del dólar, y como habíamos quedado la semana pasada, esperábamos que luego de este alto que ocurrió precisamente el 1 de agosto, el primer día del mes, que como ya sabemos es una excelente ventana de tiempo para que se dé un punto de inflexión, luego de ello reanudaría la presión bajista.
tal y como vemos que sucedió. Ahora bien, habiendo superado este primer nivel que habíamos señalado como, digamos, como el primer obstáculo de 97.19, seguiría el nivel de 96.32, que es de hecho el soporte más crítico y el cual nos confirmaría con mayor confianza de que este alto del 1 de agosto fue no solamente el alto de este año, sino el final de toda esta tendencia alcista que venía desde febrero del 2018. Ahora bien, otro punto importante a resaltar en el índice del dólar es que, como vemos aquí, esta onda C, esta última onda C, se subdividió en 5 ondas formando un diagonal terminal, que es un patrón técnico que se forma muchas veces al final de una tendencia y que una vez se completa, el precio generalmente tiende a regresar de una manera rápida y aguda hacia el origen de dicho patrón, que en este caso sería el nivel de 91.83, que es obviamente todavía nuestro objetivo para este año y que es precisamente aquí donde vemos que inició todo este diagonal terminal. Entonces, por eso es que si esta interpretación es correcta, más temprano que tarde deberíamos ver no solamente la continuación de este movimiento bajista, sino una aceleración del mismo, es decir, un movimiento bajista pero más volátil. En otras palabras, si por ejemplo llega noviembre y todavía estamos por aquí por los lados de 96, bueno, pues quizá esta no sea la interpretación de ondas correcta, ya que esa no es la manera en la que un diagonal terminal tiende a resolverse. Entonces, en las próximas 3 a 5 semanas estaré atento a ver la acción de precio que caracteriza la resolución de un diagonal terminal y que en este caso sería un movimiento acelerado a la baja. De esta forma, en el gráfico de largo plazo se confirmaría que ya se completó esta onda número 2 correctiva, que fue precisamente la tendencia alcista de la que venía hablando, que empezó en febrero del 2018, pero que en el largo plazo fue solo una corrección alcista dentro de una tendencia bajista de mayor magnitud, que en este caso sería la onda número 3, que en los próximos 2 años debería superar el bajo alcanzado a inicios del 2018. Ahora vamos a hablar del dólar contra el peso colombiano. Esta semana tuvimos un nuevo alto para el cual ya nos habíamos, digamos, preparado un poco con el escenario alternativo en el que planteábamos o proyectábamos una extensión alcista por lo menos hacia el área de 3.421, 3.446 antes de retomar el movimiento bajista. Bueno, efectivamente esta semana, como vemos aquí, tuvimos un nuevo alto que fue el 3.481, más exactamente el 5 de agosto, que ya saben hacia dónde voy, fue un nivel y una ventana de tiempo muy propicios para un punto de inflexión, que en este caso sería un alto significativo. Obviamente estaríamos hablando del alto no solamente de este año, sino el nuevo alto histórico en el dólar contra el peso colombiano. Entonces, bajo esta interpretación de ondas, que por cierto ya pasa a ser nuestro escenario principal, de confirmarse que este fue el alto y obviamente el final de toda esta tendencia alcista desde abril del 2018, de confirmarse que este fue el alto, lo cual pensaría yo que se daría una vez superemos a la baja este nivel de 3.230, en ese momento ya podremos decir con mucha más confianza que toda esta tendencia alcista que venía desde abril del 2018 ya terminó, y la cual pues vemos aquí más claramente en este gráfico de largo plazo, y que desde aquí, este gráfico que vemos desde aquí desde el 2013, es esta tendencia alcista la que estábamos viendo desde abril del 2018. Entonces ya en ese momento podríamos dar por confirmado que toda esta tendencia alcista, que en el largo plazo es una onda B, ya culminó y que ya estamos en los inicios de esta onda C, que tiene como objetivos los niveles de 2.722, 2.432 y 2.252 para alcanzar en los próximos 2 años, de aquí al 2021, y que estos niveles se forman proyectando el 100%, 138.2% y 161.8% de toda esta longitud de esta onda A, proyectado de este potencial alto de esta onda B. Pero de todas formas, a juzgar por lo que ha venido sucediendo con el índice del dólar y debido a que este movimiento que recién pasó en el dólar contra el peso colombiano, contra el dólar contra el real, contra algunas monedas emergentes, pienso, como comenté con varios, es algo, digamos, lo veo más coyuntural, y estas subidas así de rápidas y tan localizadas en algunos países nada más,
tiende generalmente a devolverse de igual manera muy rápido. Entonces, a juzgar por todo esto, es esencialmente esta continuación bajista lo que voy a estar esperando que suceda en el dólar contra el peso colombiano en las próximas 3 a 5 semanas aproximadamente. Por último, vamos a analizar el precio interno del café colombiano y como recuerdan, desde hace exactamente 2 semanas, cuando el precio estaba en 763.000 pesos por carga de café pergamino, estaba esperando mayores precios para las siguientes semanas, tal y como ha venido sucediendo, y de hecho esta semana alcanzamos el alto de 815.000. A partir de este punto y hacia adelante, mi perspectiva es neutral alcista, es decir, si vemos una recuperación rápida en los precios internacionales del café en las próximas 3 a 5 semanas y el dólar no cae demasiado rápido, entonces podríamos ver una visita e incluso una posible superación de los altos alcanzados este año de 840.000 e ir a buscar los altos del 2018 de 855.000. Aunque también está la posibilidad de que se esté formando aquí un triángulo, que es otro de los patrones técnicos que enseñamos en nuestros seminarios y que anteceden a la última parte de un movimiento. Entonces en ese caso estaríamos hablando esta onda A, B, C, D, faltaría una última onda E para luego sí ir a buscar los altos que acabo de mencionar. En este caso el soporte crítico que creo que sería difícil que superara la baja es este nivel que vemos aquí, el bajo del 18 de junio de 740.000 por carga, que como les comento, veo difícil que se supere, o por lo menos si se supera, entonces esta interpretación que acabo de hablar pues sería errónea. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión de análisis técnico. Como siempre, muchas gracias, y cuando decimos gracias, en realidad estamos muy agradecidos, tanto Judy como yo, que nos permitan ayudarles con nuestros conocimientos a mejorar obviamente el resultado de sus negocios, y si en eso aporta a mejorar también en algo sus vidas, entonces todo este esfuerzo vale la pena. Gracias y nos vemos la próxima semana.